Bueno, formalmente, bienvenidos. Voy a compartir esta pantalla con ustedes. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. ¿Me confirma si están viendo algo que dice tema número 1? Sí, perfecto. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, pues hoy veremos este tema de la cultura, el patrimonio cultural, y el objetivo es que ustedes comprendan el significado de los monumentos arquitectónicos, los ámbitos urbanos, dentro del conjunto de los bienes culturales y de la cultura en general. O sea, cómo la cultura influye a que llegue a lo arquitectónico, a lo monumental, al patrimonio, a los bienes culturales. Por eso estaremos viendo esos conceptos: cultura, bienes culturales, patrimonio cultural, monumento, y una clasificación general de los bienes culturales. Pues es interesante esta definición breve que dice que la cultura, es el conjunto de modos de vida creados, aprendidos y transmitidos por una generación a otra, entre los miembros particulares de una sociedad. Es decir, que es el conjunto de modos de vida que se crean, que se aprende y que se transmite por una generación a otra entre los miembros de una sociedad particular. Oigan bien, dice particular, no dice del mundo entero. No tiene por qué el mundo entero aprender y transmitir ese modo de vida de manera global. Es decir, cada sociedad, cada pequeña sociedad de cualquier parte del mundo tiene sus, vamos a decir, su cultura, y no tiene por qué ser menos cultura o menos cultural que otra porque no haga lo que hace la otra. Todas las culturas crean cosas, transmiten y se aprende. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos el casabe acá, eso lo crearon los taínos. Se ha transmitido de generación a generación y las generaciones han aprendido cómo se hace el casabe. Nosotros no sabemos hacerlo todos. Ni casi nadie del mundo sabe hacer el casabe y lo tiene dentro de su cultura. Entonces, no, el casabe no es de la cultura, si se quiere, general del mundo. Entonces, se da eso, ¿no? Se da que cada uno de nosotros vamos a tener que, de algún modo, que estar consciente de que se crea algo que se aprende y que se transmite por una generación a otra entre los miembros de una sociedad particular. No hay una cultura, no hay una sociedad, perdón, que no tenga cultura. De eso que la palabra inculto, la sin cultura, no existe. Todos tenemos culturas. Todos tenemos una cultura. Que existe una cultura global, de que todo el mundo debe saber lo que es WhatsApp. Bueno, no necesariamente. La mayoría de sociedades con un cierto nivel de adquisición y de tecnología puede saber lo que es WhatsApp, pero puede que haya sociedades que no
no sepa lo que es WhatsApp. Sin embargo, para hablar de algo creado en otras sociedades globales, que ustedes saben que pertenece a la gente de Facebook y demás, esa aplicación, eso fue creado en Estados Unidos. Y fíjense cómo algo que fue creado fuera es parte ya de nuestra cultura, porque ¿a quién se le ocurre decir que no, que es verdad que no hemos aprendido a usarlo? Y no solo que lo hemos aprendido, sino que se ha transmitido de una generación a otra en el transcurrir del tiempo. Ya nuestros hermanos más pequeños, si tuviésemos hermanos, saben usar WhatsApp, o primos. Pero sabe usar WhatsApp tu mamá o tu papá. Pero no solo eso, sabe usar WhatsApp tus abuelos. O sea, fíjense cómo se ha aprendido y se ha transmitido de una generación a otra. Y ya eso es parte de la cultura. Probablemente desaparezca el WhatsApp, pero va a haber otra aplicación similar que nos permita conectarnos de manera de tener un chat. Entonces, fíjense que quizás lo que aquí se ha aprendido no es la aplicación, sino el manejo del chat, de mandarse fotos, de mandarse audio, de compartir textos. O sea, esa mensajería es algo que hace 20 años, pues no, quizás fue el correo electrónico, pero el WhatsApp o aplicaciones como están sustituidos a parte de la actividad que el correo tenía, el correo electrónico, ni hablar el correo físico. El correo físico casi ha desaparecido, se ha convertido nada más, bueno, en algunas sociedades se sostiene, porque por ahí es que se hacen las transacciones regulares de abogados, de instituciones bancarias, etcétera. Pero en nuestros países casi ha desaparecido el correo físico. Una lástima, porque realmente recibir una carta personal vale millones comparado con un texto que te manden. Porque la letra, el modo como se escribe, la ortografía, no la ortografía, pero sí la caligrafía, es importante porque define a la persona. Y un poco tú reconoces su letra y eso te conecta con el texto que estás leyendo. La tinta, el papel, muchísimas cosas se han perdido en ese transcurrir del tiempo. Pues la cultura, si la concebimos como la conciencia personal de toda una nación, o sea, esa conciencia de que así somos, eso lo dice Spengler, y si la conciencia de cada uno de los individuos de esta nación está determinada por su ser social, o sea, qué rol yo juego socialmente dentro de este esquema, resulta entonces que la cultura se produce, y eso es importante, la cultura se produce y se define a través del desarrollo histórico de una estructura social. Es decir, todo lo que pasa a través de la historia se va sumando a la cultura. Ejemplo, para que ustedes vean que es un resultado del desarrollo histórico de una estructura social. Los taínos nos dejan, vamos a decir, como comida, el cassava. Luego vienen los españoles y le suman un poco los caldos. Luego la cultura africana le suma un poco el asunto de se habla hasta de freír el cerdo y todas esas cosas, el maní, muchísimo, el mangú, son palabras africanas.
Y fíjense cómo la cultura global no ha traído el taco, el burrito, la hamburguesa. Estoy refiriéndome a comida, ¿no? Solo como para que ustedes vean cómo la estructura histórica y social nos va sumando cosas a través de la cultura. Y todo eso ya está dentro de, y posteriormente nosotros hemos inventado la yaroa, que dicho sea de paso, creo que hace ya quizá como 5 o 10 años. Entonces, hay unos sándwiches de plátano ahora. Entonces, fíjense cómo todo lo que pasa en la historia se va sumando. Igual que la música, tenemos el himno nacional. Desde que nacemos nos enseñan el himno nacional, pero hay canciones que son de hace un año y es parte de la cultura. El himno a la bandera el himno a la bandera no, la canción a la bandera que le hizo Juan Luis Guerra a la nación, esa también se escucha. Y así, o sea, fíjense cómo todo se va sumando. No solo vivimos en el pasado, no solo vivimos en la época de los indígenas mentalmente o en la época de cuando nos hicimos república. También estamos viviendo la modernidad, la vida contemporánea y va sumándose a la cultura. Entonces, todo ese desarrollo histórico de la estructura social, de alguna manera, comprende la totalidad de las actividades que el hombre hace en sus relaciones de producción, por ejemplo, cómo vive el país. O sea, el país ha sido muy agrícola tradicionalmente. En los últimos 30 o 40 años se ha volcado un poco a la producción turística, ¿no? Pero ante todo hemos sido un país muy agrícola que hemos tratado de retomar. Y esa agricultura o esa producción ha estado reflejado en el modo de baile, en el modo de habitar, en el modo de la música, de la poesía popular. Fíjense que la cultura dominicana, cuando va a expresarse así, busca las raíces cibaeñas, la que tiene que ver con el conuco, que tiene que ver con la siembra, con el baile después de la siembra, con la celebración, la música típica del lugar, los temas musicales, muchos hablan de la naturaleza, del gallo, del conuco, de muchísimas cosas. O sea, fíjense cómo se refleja toda la producción en la cultura. Pero también en lo que cree la ideología, en su hacer cotidiano, la ideología en lo que cree. Ustedes saben que aquí el Día de la Altagracia es algo grandísimo, el Día de las Mercedes. Un investigador inglés vino al país para saber el nivel de religiosidad de este país y no fue a las iglesias, fue a la Junta Central Electoral y buscó en el registro de nombres cuántos nombres religiosos existían. Y había muchísimos Juan, muchísimos Jesús, muchísimos Pedro, muchísimas Altagracia, muchísimas Mercedes, muchísimas Marías, Lourdes y un sinnúmero de nombres que quizás han desaparecido muchos en, en las generaciones de ustedes que tienen nombres un poquito más contemporáneos, pero una cosa curiosa que he visto en los millennials es que le han puesto los nombres a sus hijos de su papá o de sus abuelos y vuelven de nuevo esos nombres tradicionales. Por ejemplo, en este grupo de aquí está Ana, José Alberto, Natalia, para mí tiene algunas nombres así, son nombres que de alguna manera vienen relacionados
con todo el saber religioso. Sin embargo, quizás a ustedes le tocaron unos nombres más contemporáneos, menos ligados a la cultura religiosa, pero muchas veces ustedes a la hora de hacen combinaciones de los nombres de los papás, de la mamá, de la madre y del padre, y terminan volviendo a esos nombres tradicionales del pasado. Y es interesante cómo todo se refleja en la cultura. La ideología. Ustedes saben lo que significa la Semana Santa en este país, aunque sea recreativo para muchos. Usted va a otra parte del mundo y es como si no estuviese pasando eso. O sea que la ideología de alguna manera marca toda esa cotidianidad y toda esa cultura. Bueno, después que se produce todo esto, que se produce esta relación de la cultura entonces genera bienes culturales, es decir, cosas buenas de la cultura, cosas sobresalientes de la cultura, que entonces se convierten en algo de orgullo, en algo marca de esa cultura, en algo importante y de relevancia y de trascendencia para esa cultura. Entonces, el bien cultural es todo objeto producido por la sociedad, entre comillas, todo, porque es todo lo que tiene valor, en los diferentes momentos de su devenir histórico. O sea, no solamente pertenece al pasado, sino también en el presente, que se hizo para satisfacer alguna necesidad, ya sea de tipo individual o grupal. Es decir, yo hice una casa, que la hice con tan buen gusto y con tan buenas terminaciones para mi familia, que terminó siendo un hito de referencia en la zona que a través del tiempo la gente ha apreciado y se convierte en parte de la identidad de la zona y por ende pasa a ser un bien cultural. Eso pasa. Qué sé yo, por ejemplo, cuando yo mencioné ahorita la canción A la Bandera que hizo Juan Luis Guerra, él tenía una intención de que el país se sintiera honrado de usar esa canción. Él quizás tenía un interés de hacer un bien cultural para la nación, pero no necesariamente fue así cuando hizo el Niágara en bicicleta o Bachata Rosa o cualquiera de esas canciones muy famosas de Juan Luis mundialmente. Entonces, bueno, él intentaba hacer una canción buena, bien hecha, que tuviera trascendencia, pero que, que él estuviera pensando como un bien para la cultura. O no todo, o vamos a decir, muchas de las canciones de Juan Luis son bienes culturales de la nación, ya, es decir, tienen identidad nacional e internacional. La gente visualiza nuestra cultura a través de los relatos de Juan Luis Guerra, de sus canciones. Pero no todo lo que Juan Luis Guerra ha hecho, de las 100 canciones que tiene, qué sé yo, más, no todas son bienes culturales, o sea que se pueden sacar algunas. Es decir, que ese todo producido por la sociedad es algo como sacado de la crema innata, ¿no? En las dos imágenes de la infografía vemos el vehículo en donde manejaba el presidente entonces, o el generalísimo Trujillo, cuando fue asesinado. De esos carros hay varios en este país, es decir, de esa marca, de esa época. Pero ¿por qué este está en un museo
como un bien cultural. Bueno, porque si Trujillo no hubiera estado en ese vehículo, probablemente no hubiera sido ajusticiado, como se le llama. Un holograma abajo de representativo de una pesca de un manatí de los taínos. La pieza a recordar cómo vivían y de qué vivían los taínos, pues cualquier cosa que se haga en pro de uno aprender y representar una cultura que ya no está, pues será un bien cultural para nosotros. El patrimonio cultural, a su vez, entonces ya viene de los bienes culturales, por supuesto. Es el conjunto de estos bienes cuya preservación, es decir, quererlo que se sostenga, que se mantenga, y transmisión a las generaciones futuras es considerada importante por la sociedad o por algunos grupos humanos que la componen. O sea, no necesariamente por la sociedad completa, sino puede ser por un segmento de la sociedad. En atención a algunos aspectos valorativos particulares. Algunas veces sucede, como yo le comenté, una casa que era de una familia, ya eso se transmite de generación a generación por un interés particular de ese grupo humano, ya de esa familia, de esos descendientes. Y esa preservación a través del tiempo, pues va a dar una importancia probablemente social. Si no, esa es la casa más antigua de la ciudad, a la ciudad le interesa, a la sociedad le interesa que eso se preserve. O sea, ya pasa ya a la sociedad en general, pero en principio ese patrimonio fue concebido individualmente por un grupo o por una familia. El caso igual sucede con un templo. Por ejemplo, usted puede no ser de esa religión. A mí siempre pongo el caso, quizás que es el más notorio para mí. Uno ve las instalaciones de los mormones, casi en todos los pueblos hay alguna cosa. Pues ninguno casi de nosotros que estamos aquí somos mormones, o sea, igual somos indiferentes a decir el valor y el patrimonio que eso tiene para nosotros. Sin embargo, para ese grupo humano, que son los mormones, y la gente que lo visita, pues sí tienen un interés de preservarlo y transmitirlo de generación a generación y le dan su mantenimiento y buscan fondos y hacen actividades para esa preservación. Sin embargo, es bueno admitir y poner en paréntesis que estas edificaciones pues se convierten rápidamente en hitos referenciales del ámbito donde están, porque son normalmente muy bien acondicionadas, muy bien hechas, muy bien cuidadas, y todo el mundo se aprende la locación de ese edificio. Y suele ser usado hasta como hito de referencia. Mira, donde está la iglesia de los mormones, por ahí tú giras o tú sigues derecho, o sea, siempre se convierte como en un referente. Yo no sé si ustedes saben, me imagino que lo sabrán, que todos los convenios religiosos están con el Estado y algunos de ellos se renuevan. Supongamos que existe algún conflicto mañana con esa orden religiosa, probablemente ellos no van a poderse llevar las edificaciones, se tendrán que ir. Todas esas edificaciones quedarán. Y probablemente vamos a salir como sociedad a pedir que se preserven. No necesariamente como lo que eran, pero sí pueden ser centros comunitarios, una serie de cosas, porque ya la edificación per se ha trascendido por encima de la actividad que se realizaba ahí. Entonces, se convierten en un bien cultural, porque ya son usados como referente, y que luego puede convertirse en un patrimonio cultural de la zona. Si alguien, yo no tengo capacidad en este momento de ver si alguien le ha levantado la mano o algo,
Si alguien quiere decir algo, este es el momento. Por lo pronto veo que no hay nadie con la mano levantada. Lo cual voy a seguir entonces en mi presentación. Ya después de que algo es un bien cultural y pasa a ser un patrimonio cultural, pues muchos pasan un siguiente paso. Se convierten en monumentos. Entonces los monumentos son bienes culturales que se destacan. Esos patrimonios que se destacan dentro de su género por sus cualidades. Y fíjense que se menciona aquí excepcionales. O sea, wow, es que es el único. Es que la terminación de esto es lo máximo. O sea, por lo excepcional, por lo único, por lo poco. Eso es una visión de un monumento. Por ejemplo, el monumento a los héroes de la Restauración es único. Es la única edificación, aparte de tener una calidad constructiva y unas proporciones interesantes, monumentales, es único. Entonces ya le da esa cualidad monumental. Pero lo monumental no es solamente esa escala de lo único, de lo súper hiper bien hecho, ¿sí? Y súper exclusivo. No, también puede ser un monumento, algo desde el punto de vista particular de la estructura social, cultural actual. Es decir, allí nació fulano de tal. Allí vivieron las Mirabal, las hermanas Mirabal. Fíjate qué interesante. En Ojo de Agua. Probablemente en Ojo de Agua hay casas mucho más terminadas, mucho más excepcionales que la casa donde vivieron ellas. Pero allí donde vivieron ellas se recuerdan las Mirabal. Es decir, no es por sus cualidades arquitectónicas. O sea que es por el acontecimiento per se que sucedió allí. Allí nació Mella, allí vivió Sánchez, allí se escribió, se firmó el convenio de Máximo Gómez y José Martí de Montecristi para la liberación e independencia de Cuba. O sea, acontecimientos que van a dar una connotación a ese lugar y lo van a convertir en un monumento per se. El acontecimiento relacionado con el inmueble. Puede que hayan 1.000.000 de inmuebles iguales. Ya no van a ser excepcionales desde el punto de vista de sus cualidades, sino desde el enfoque particular y la importancia de la estructura social que se le ha dado. Entonces, un monumento puede ser todo aquello allá arriba, excepcional, con toda aquella vistosidad, con todas aquellas cualidades que lo hacen único y que tú dices, wow, esto es un monumento sin duda, mira las terminaciones, mira las proporciones, mira la belleza, mira la terminación, o sea, todo, mira sus condiciones estilísticas, pero mira, esta casa modesta, aquí nació, aquí vivió Duarte. O sea, ya es un monumento. No porque vivió solo Duarte, sino porque tú vas a hacer de ese lugar un centro de interpretación de lo que Duarte fue y cómo vivió y la connotación que va a tener. Estos bienes culturales del patrimonio cultural, pues son tangibles e intangibles.
¿Qué queremos decir con tangible? Bueno, se precisan, como la arquitectura, que es inmueble, ¿m? Porque también los bienes culturales del patrimonio son muebles e inmuebles. Mueble es todo aquello transportable, todo aquello que se puede llevar de un punto a otro, desde un peine, desde algo tan pequeño como un prendedor, hasta un detalle arquitectónico transportable, como puede ser ventanas, puertas, pasamanos, una serie de cosas. Tangible, aquellas cosas que se precisan, que se tienen, eh, que se pueden precisar, se pueden medir, se pueden cuantificar totalmente. Como es el caso, por ejemplo, de la arquitectura. La arquitectura tiene muros de mampostería. En este caso, esa imagen que estoy viendo ahí, mampostería de piedra, ¿eh? Con tantos huecos, con tanto volumen, con tanta altura, con tantos elementos. O sea, todo eso es tangible e incluso cotizable. Eso se puede perfectamente poner un precio por eso, y decir cuánto cuesta, desde el punto de vista inclusive hasta patrimonial, qué valor económico pudiera llegar a tener. Ahora, lo hay intangible, es decir, igual tiene valor, igual es importante, pero no se precisa, incluso no se tiene físicamente. Como ejemplo, yo pongo esta imagen que dicho sea de paso pronto estará cumpliendo 20 años. Cuando yo la tomé era hecha a puro rollo. En Higüey, más bien en el Seibo, es esta imagen, un 20 de enero, un día antes del Día de la Alta Gracia. Y yo la titulé Mi antigua fe, mi antigua fe. Y por ejemplo, lo que quiero referirme aquí, lo que quiero referirme es lo intangible de la fe o de Dios. O sea, Dios no es un templo, Dios no es una iglesia, Dios no es una edificación, Dios no es una imagen, Dios no es una escultura. Dios es algo, como dijo Juan, o más bien Pablo, que se lleva dentro, que habita entre nosotros, o sea, no ni siquiera dentro del templo gótico, por decir la época de mayor fervor de la escala de un templo. Es algo intangible. ¿Cómo yo le puedo decir? ¿Cómo podemos comparar lo económico, por ejemplo, con la fe o con Dios o con creer? Ah, a ver, con esta pandemia, por ejemplo, hay momentos que la fe, que lo que creemos que Dios va a hacer por nosotros, ha tenido más valor que el dinero que tenemos en el banco. Si queremos ver el dinero como algo tangible, ¿verdad? E intangible todo aquello en lo que nos aferramos, en lo que creemos que posiblemente no sea palpable. Alguien puede decirte, oh, pero yo tengo $1.000.000. ¿Y tú qué tienes? No, yo tengo fe de que Dios me va a mantener en salud. O sea, quizás tenemos cosas más grandes de uno y otro y no son comparables, o sea, no son económicamente comparables ninguno de los dos. O sea, no podemos comprar $1.000.000 con la fe tuya, pero probablemente esa fe puede ser más grande que $1.000.000, porque hay gente que se ha enfermado y el $1.000.000 no le ha dado. O sea, que igual, en la fe que se tiene de que me protegen, de que yo voy a estar sano, de que no me voy a enfermar. Ya decía yo que esos bienes del patrimonio son muebles. Ya di una explicación muy clara de lo que es un mueble, algo transportable, algo que se puede quitar de su lugar y algunas veces no perder el sentido. O sea, me digo algunas veces porque hay piezas que un pasamano de una escalera a lo mejor se entiende más con la escalera para tú poder entender el diseño, pues.
tú lo quitarías y lo pones en un museo sin la escalera original, probablemente no se destaque como el bien que le hacía al diseño. Me ha pasado, he visto piezas de Frank Lloyd Wright en un museo que no es lo mismo verlo dentro del inmueble donde están puestas, que se entiende el por qué esa pieza tiene esa proporción, ¿no? Lo hay catalogados y protegidos jurídicamente, como es el caso de la ciudad colonial de Santo Domingo, y no protegidos y catalogados como es el patrimonio de toda la nación, que no tiene una ley necesariamente o un catálogo que lo apoye y que lo estudie y que lo sustente. En la República Dominicana tenemos 5 patrimonios intangibles, creo que son 4, y uno tangible de la humanidad. El tangible de la humanidad es la ciudad colonial de Santo Domingo, declarada por la UNESCO en 1992 como Patrimonio de la Humanidad, primera ciudad de América, europea en América. Intangible, pues tenemos los Guloyas de San Pedro de Macorís, declarado por la UNESCO como una manifestación afrocaribeña en la isla, que posee características muy particulares de su cultura, incluso la habla del inglés y transmisiones religiosas y ritos y todos esos aspectos culturales muy particulares son de San Pedro de Macorís. Vinieron con el tema de la caña y salen en un video de Juan Luis Guerra de A Pedir Tu Mano, que son aquellos hombres con unos plumajes en la cabeza bailando. Mucha gente los relaciona que esa es su vestimenta de carnaval, pero no necesariamente es así. Ese es un ritual, incluso hasta religioso, esa ropa. Intangible, tenemos los congos de la Cofradía de Jesús de Villamella, que también son afrodominicanos. Es una zona de Santo Domingo donde ellos tienen tipo de vida diferente, tipo de música diferente, celebran la vida cuando nace un niño de una manera, se visten de una manera muy particular con colores para fiestas mágicas religiosas. Le llaman a los santos diferentes, a los santos cristianos diferentes, tienen otros nombres, a pesar de también ser cristianos. La música, tienen música de palo, instrumentos muy particulares, celebran la muerte de manera diferente, también hacen unas fiestas para el novenario. O sea, mantienen unas características, también la culinaria, el yaniqueque, el chicharrón, todo eso son cosas muy particulares africanas. Entonces, la UNESCO, bueno, la República Dominicana sometió ante la UNESCO el proteger ese grupo social que de alguna manera sostiene manifestaciones muy particulares dentro del mundo y universo de la cultura dominicana. Recientemente ha sido declarado por la UNESCO, digo un poco más reciente, el merengue dominicano como material intangible de la humanidad, y también la bachata con su baile. Está en carpeta y ya muy próximo a que la UNESCO lo declare tangible. Sería nuestro segundo patrimonio tangible de la humanidad de la República Dominicana, la fundación de la Villa de la Isabela, el primer asentamiento, diríamos, en europeo en el continente.
vamos a decir que Santo Domingo se convertiría en la primera ciudad, pero aquel se convertiría en el primer asentamiento, porque ya la ciudad de Santo Domingo es una ciudad un poco más organizada. La villa de la Isabela es un asentamiento, quizás, se va a vender así, se va a considerar como el primer asentamiento europeo en América, y la ciudad de Santo Domingo como la primera ciudad en América europea. Entonces, fíjense bien, estos aspectos tanto tangibles e intangibles son igual, tienen muchísima importancia y relevancia. Hay una pregunta que siempre hago y tiene que ver un poco con comida. Yo digo, ¿es el sancocho dominicano tangible o intangible? Muchos pudieran decir, es tangible porque es algo que se ve, que se precisa, que se tiene en la mano. Pues sí, sí, es algo que se come. Ya tú ves que tiene carne, que tiene caldo, que tiene plátano, que tiene víveres, que tiene especias, que tiene esto y aquello. O sea, de que lo ves ahí, lo ves. Pero es intangible en la medida de que si no tienes la cultura, que si no sabes cómo hacerlo, entonces se convierte en una sopa. Entonces lo que lo hace tangible, si se quiere, en determinado momento, es la experiencia cultural. Usted puede estar en Rusia ahora mismo y yo le doy la receta del sancocho y le digo, mira, consíguete plátano, consíguete todos los víveres, como decimos nosotros, consíguete carne de pollo, consíguete una gallinita, consíguete carne de res, cons, consíguete una chuletica ahumada, sal, agua y cilantro. Yo te puedo decir ajo, cebolla, yo te puedo decir todo eso y tú tenerlo allá y probablemente si tú no sabes hacerlo no te va a salir. No te va a salir, te va a salir una sopa. ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí ahora mismo, que somos como 20, sabemos hacer un sancocho? Probablemente muy poco. Yo no lo sé hacer. Me atrevo a hacer una sopa, pero no un sancocho. Porque el sancocho, no sé si ustedes se han dado cuenta, que tiene como esa experiencia, siempre se lo dejamos al que más sabe cocinar, siempre se lo dejamos a la gente más mayor, que le hagan el sancocho que estamos esperando, porque cuando usted se lo pone esa cucharadita en los labios y en la boca y lo prueba, ahí es que usted se da cuenta si se hizo la magia de que todo aquello se convirtiera en un sancocho. Entonces, eso es intangible, porque no lo puede hacer cualquiera, lo puede materializar solo aquellos que tienen la experiencia cultural. Eso es lo que hace que sea intangible. Igual que el carnaval no es un disfraz ni una careta, es el lugar, es el momento, es la experiencia, es el ver el disfrazado y es que el disfrazado te vea, es el sol, es el calor, es el febrero, es la cuaresma. Son muchas cosas que sumadas hacen cierta tangibilidad, pero es intangible totalmente, desde el punto de vista de la materialidad. ¿Una careta es el carnaval? No, definitivamente no. Les voy a invitar a que pasen por la PBA para que de algún modo se conecten con una asignación que les he dejado
donde sencillamente vamos a poder responder. Y si usted está viendo esta grabación y no pertenece a este grupo, encontrará de la misma manera los bienes culturales del patrimonio y monumentos. Escojan una fotografía de un bien cultural que usted considera que es un bien cultural dominicano, anéxelo a una página y justifique por qué usted considera que esto es un bien cultural para nuestra sociedad. Hacer lo mismo con dos fotografías más dominicanas, un patrimonio cultural y con un monumento. Igual debe justificar su selección. Decir, para mí esto es un monumento. Usted lo sube en PDF, por favor, para que lo pueda subir en la asignación. Voy a detener esta grabación. Voy a detener esta grabación para que le sirva a otro grupo si desea ver esto y para que podamos ahora nosotros dialogar.